Sean todos, todas muy bienvenidos, muy bienvenidas. Bueno, hace poquito más de un mes y 2 días, el 18 de junio, el libro Eberhard Meyer, El joyero de las montañas, de la editorial chilena de montaña, fue presentado oficialmente en Providencia, en Metro Salvador. Metro Baquedano. Metro Baquedano, Café Lidero. Es el oficial. Hoy la invitación es un poquito diferente, vamos a tener una conversación en torno al proceso creativo, al proceso de escriturar acerca de la vida y el patrimonio que alguien fue generando, ¿cómo se llama? En torno a manuscritos que inicialmente estaban, o sea, no inicialmente en realidad, siempre fueron escritos en alemán, manuscritos y también mecanografiados, y que al ser traducidos impulsaron o gatillaron el interés por hacer un libro acerca de este hallazgo. Ese libro fue escrito por Álvaro Vivanco y pretende no solo rescatar la obra de Meyer, protagonista de primeras ascensiones como Los Picos del Barroso, el Cerro Laguna, el Nevado del Plomo y la Torre de Flores, sino que también invita a reflexionar este proceso de construcción de memoria, ¿no? Para dialogar sobre esto se sumaron, gracias a la invitación que Álvaro les hizo, 2 personas que también son profesionales de los relatos, las crónicas, sin duda también los viajes y las exploraciones. Me refiero a Philippe Boissier y a Paula López. Philippe es socio del DAP desde el 2014. Philippe, ahí. Instructor de esquí, fue mi profe de esquí de Randón, arquitecto de profesión, es productor audiovisual de la serie documental La Montaña Improbable y autor de ensayos publicados en Chile, Argentina, donde explora la cultura y experiencia de alta montaña. Paula López Wood es escritora, cronista, doctora en literatura y socia del DAP. Su trabajo aborda la literatura de viajes y los paisajes de los Andes y del extremo sur. Ex editora de la revista Endémico, actualmente es jefa de comunicaciones del Museo Chileno de Arte Precolombino. Y nuestro protagonista de hoy es Álvaro Vivanco, autor del libro que nos convoca, vinculado al montañismo desde casi antes de nacer. Es ingeniero de profesión, expresidente del DAP en 3 periodos, editor jefe y director de Andes Handbook, donde ha impulsado la documentación de rutas e historia andina fiables todos sus tracks, pueden descargarlo, usuario permanente. Su libro es fruto de años de investigación que comenzaron traduciendo los escritos originales de Meyer, como les conté, hasta transformarse en la biografía fundamental de uno de los grandes exploradores del siglo pasado. Comenzaremos entonces con una presentación tipo ensayo por parte de Paula y también de Philip. Comenzará primero Philip, luego Paula, y ya entraremos luego de lleno en este conversatorio sobre montañas, memoria, escritura, exploración, ya con Álvaro como principal relator y orador. Les pido por favor un fuerte aplauso para Bueno, muchas gracias, buenas noches a todas y a todos. Para mí es un honor y un placer que Álvaro me haya invitado a comentar su libro. Y sobre todo que de alguna manera me siento parte del proceso que llevó a este libro por varios años, ya que con Álvaro hemos compartido justamente la manera de poner en valor, en fondo rescatar y poner en valor el patrimonio escrito, de fotografías no sé, que hemos podido hacer justamente en las exposiciones y otro tipo de... Así que... Y de alguna manera comparto ese interés por el personaje de Meyer, que es un personaje que a través de él podemos de alguna manera profundizar en una cierta complejidad temática o cultural de esa época, que es bastante interesante y que creo que poco a poco de alguna manera hemos ayudado a que se conozca de manera un poquito más popular, porque de alguna manera de ahí partió lo que es el andinismo contemporáneo, moderno, y hay varios eslabones que
perdidos, llamémoslo así, o más bien enterrados en las bibliotecas, que sería bueno poner a flote y que nuestra cultura de montaña se base finalmente en ciertos hitos como ocurre en Europa. Sin ir más lejos, yo tengo un pequeño texto que escribí, como una suerte de ensayo, como dijo Gabriela, pero más bien son reflexiones en torno a lo que plantea Álvaro en el libro, a los textos de Mayer y a la revisión de su fotografía. Así que voy a leer y vamos a ir viendo algunas fotografías adicionales a las que puso Álvaro. Hay libros que se escriben frente a una mesa y otros como este se escriben caminando. Este libro pertenece a la segunda familia, y aunque sus páginas hayan sido ordenadas, traducidas, corregidas y compuestas en la quietud necesaria que otorga la ya mítica biblioteca de nuestro club, el origen está en otra parte. Está en quebradas y está en valles largos, está en aproximaciones a caballo, y están en rutas no directas, muchas veces a través de varios pasos de altura, o en diapositivas proyectadas en una sala oscura, en libretas pequeñitas, con nuevos nombres de cerros, en testimonios de cumbre, en papeles guardados durante décadas, en conversaciones de club con varios que ya no están y otros que aún persistimos, en archivos que esperan ser abiertos. Eberhard Mayer, el joyero de las montañas de Álvaro Vivanco, es mucho más que una biografía, es una expedición. Pero no una expedición hacia una cumbre evidente, sino hacia una vida parcialmente dispersa en documentos, en fotografías, en relatos, en traducciones y en recuerdos. Álvaro no pretende aquí subir una montaña de roca y hielo, ya que esta es una montaña de memoria. Y como ocurre en todo ascenso inspirador, el éxito no radica en llegar a la cima, sino en aprender a mirar desde otro lugar. Eberhard Mayer fue uno de los grandes nombres del andinismo chileno del siglo XX. Alemán de nacimiento, joyero de oficio, llegó a Chile en 1940 y encontró en la cordillera de los Andes una segunda patria, acaso la más íntima. En solo 20 años realizó un sinfín de expediciones, abrió rutas, alcanzó cumbres vírgenes, exploró valles poco conocidos y dejó una huella profunda en el Club Alemán Andino. Sus compañeros lo recordaron como uno de los grandes, pero esa palabra grande conviene usarla con cuidado, porque en Mayer la grandeza no consiste solamente en una acumulación de pergaminos, ni en la altura de los cerros, ni en la lista de primeras ascensiones. Su grandeza se revela en la manera en que supo mirar la cordillera. Quizás Mayer miraba la montaña como un joyero mira la piedra. Un joyero sabe que el valor no siempre se manifiesta de inmediato. Hay que acercar la luz, girar la pieza, reconocer una veta, distinguir lo opaco de lo transparente, saber esperar el brillo, y del mismo modo Mayer no parece haber visto la cordillera como una simple sucesión de obstáculos, sino que como un mundo lleno de detalles, una arista, una flor, una nube detenida sobre un portezuelo, una ladera en la estación precisa, una ruta que no debía intentarse en cualquier día, sino que cuando el cerro mostraba su verdadero rostro. Por eso es tan revelador el recuerdo de Heini Schneider, ahí el que está con sombrero en medio, amigo y compañero de cordada de Mayer. En su última entrevista, que pudimos hacerle en el 2016, Heini contaba que Eberhard Mayer tenía una pequeña libreta en la que estaban anotados los días del año y las excursiones que convenía hacer en cada uno de esos periodos, de esos días. Y por ejemplo, subir el roble había que hacerlo entre el 1 y el 15 de mayo cuando las hojas se volvían rojas. Esa imagen de la libretita de Mayer es tan preciosa como una joya. Sería bueno saber dónde está esa libretita. Allí está todo Mayer, no en el conquistador apurado, no en el deportista obsesionado con el récord, sino que en el hombre que entiende que cada montaña posee una hora, una estación, un color y una manera de revelarse. En esa libreta, la montaña no era un objeto, era un calendario vivo. Y tal vez por esto, este libro llega en un momento tan oportuno. Vivimos en una época en que mide demasiado y mira demasiado poco.
registramos los tiempos, registramos los desniveles, las velocidades, las rutas, las pulsaciones. Queremos saber cuánto nos demoramos en subir, qué tan lejos llegamos, qué tan alto estuvimos, pero a veces en esa matemática del rendimiento olvidamos lo esencial que es la detención. Heine lo decía con una mezcla de melancolía y de lucidez. Algunos suben cada vez más rápido, pero no han visto ninguna planta, ninguna flor, ninguna cosa bonita que haya en la cordillera. Palabras de Heine. Esa frase podría ser un epígrafe secreto de este libro. El Mayer que Álvaro reconstruye pertenece a otra montaña. Esta montaña yo la llamaría la montaña opuesta, la montaña de la observación, la montaña del oficio, de la compañía, de la paciencia y de la belleza de lo inalcanzable. Es una montaña que se cuenta, una montaña que se transmite, es una montaña que se transforma en relato. Una montaña cuyo valor se mide finalmente por la forma en que se llegó a ella. Porque las formas son relevantes, y sobre todo en esos años. Pensemos en el explorador y sacerdote salesiano Alberto Agostini, en la foto, quien en diciembre del 43 lograba la primera ascensión del Monte San Lorenzo en la Patagonia a los 60 años. O en Augusto Grosse, no tan lejos de ahí, con su machete y su cámara de 8 milímetros abriéndose paso por la Patagonia indómita. O cuando en 1955 el eximio explorador inglés y vencedor del Nanga Parbat Bill Tillman decía a sus 57 años venir a explorar los hielos patagónicos desde Inglaterra a bordo del velero Mischief de 13 metros de eslora, y decía hacerlo acompañado de un joven apicultor chileno y bailarín llamado Jorge Quinteros. Hay que elegir bien a las cordadas, tal como lo hace su antiguo compañero Eric Chipton, quien por esos años también recorre los hielos patagónicos y elige como socio a unos jóvenes locos chilenos que cruza a bordo de un Zodiac en la mitad de un lago al regreso de su intento en Lautaro, y cuyos nombres también forman parte de esta cofradía: Eduardo García, Cheomir Marangunich. Bueno, ese es el universo de Mayer. Y me atrevo a afirmar que aquí justamente se da la conexión entre Eberhard Mayer y Álvaro. A primera vista, uno podría decir que Álvaro es el autor y Mayer es el sujeto de su libro, pero esa fórmula es demasiada rápida lectura, ya que hay entre ellos conexiones bastante más profundas. Mayer salía en su auto, observaba, fotografiaba, escribía, clasificaba, proyectaba diaporamas, transmitía. Y Álvaro, décadas después, sale también, observa también, lee también, traduce, ordena, compara, reconstruye y transmite, ya sea por Andrés Handbuch o en el club. Uno abre rutas en la cordillera y el otro las vuelve a recorrer en el archivo y en el terreno. Uno deja huellas sobre la nieve, la roca y el papel, y el otro sigue esas huellas hasta volverlas legibles para nosotros. En cierto modo, aquí se nos presenta una interesante paradoja. Mientras Mayer se entrega a la aspiración por el movimiento vertical de las cimas, en palabras de Gaston Bachelard, Álvaro desciende a la profundidad de los archivos en busca de la mirada del montañista. Y eso es tan difícil como escalar una canaleta de hielo con una piedra que le bloquea el paso, porque los datos pueden enumerarse, pero la mirada, en cambio, debe ser comprendida. El libro se sostiene en una tensión que atraviesa muchas vías de montaña. La oposición entre la ciudad y la cordillera. Santiago aparece para Mayer como un lugar de regreso necesario, pero insuficiente. Un mundo gris de rutinas, calles, habitaciones y silencios. La montaña, en cambio, aparece como una zona de verdad. No porque allí la vida sea más fácil, sino que porque allí se vuelve más esencial. En la ciudad se vive entre papeles, relojes, obligaciones y máscaras. En la montaña, en cambio, cada gesto recupera su peso. Caminar, respirar, esperar, abrigarse, compartir una carpa, calcular una pendiente, mirar el cielo, decidir si seguir o volver. Si la ciudad administra el tiempo, la montaña lo espesa. Esa oposición no debe entenderse de manera simplista. No se trata de afirmar que la ciudad es falsa y la montaña verdadera. Se trata más bien de reconocer que para algunas personas la montaña
les permite escuchar algo que la ciudad cubre con ruido, y Mayer parece haber sido una de esas personas. Su vida urbana, su oficio de joyero, su reserva, su condición de extranjero, su soledad, el misterio de cómo llegó a Chile, encuentra en la cordillera una suerte de expansión interior. En la montaña, el joyero deja de trabajar con piedras preciosas y comienza a descubrir que la piedra preciosa era tal vez el mundo mismo. La historia de Mayer también tiene una dimensión trágica, ya que después de un accidente en Suiza pierde un pie y ya no puede realizar grandes ascensiones como antes, y para otro tipo de montañista aquello habría supuesto una expulsión definitiva del mundo amado. Pero en Mayer ocurre algo distinto. La mirada cambia de escala. Ya no se dirige solamente hacia las cumbres mayores, sino que hacia las flores, las plantas, las montañas menores, las formas discretas de la naturaleza. Es como si la cordillera, al cerrarle una puerta, le hubiese abierto otra de lo ínfimo, de lo pequeño. Y ese desplazamiento es conmovedor, porque revela que Mayer no amaba la montaña solo por la cumbre. Si hubiera amado únicamente la victoria, el accidente lo habría vencido. Pero como también amaba la luz, y amaba la flora, y amaba los contornos, las estaciones, las imágenes, pudo seguir perteneciendo a ella. Dejó de subir de cierta manera, pero no dejó de mirar. Y aquí hay una lección profunda y casi filosófica. La montaña no existe solo arriba, no está solo en la cumbre, ni en la arista final, ni en la fotografía heroica. La montaña también está abajo, también está en el valle, está en la aproximación, está en el descanso, está, como dijimos, en la flor diminuta que obliga a inclinarse, en la conversación de regreso, está en el archivo que alguien decide no votar, está en la traducción paciente de una frase escrita en alemán hace 70 años. La montaña es una materia geográfica, pero también una materia moral. Por eso el trabajo de Álvaro es tan importante, porque rescatar a Mayer no significa solo rescatar un nombre, significa rescatar una forma de conectar con la naturaleza. Y esa manera hoy resulta urgente. Frente a una montaña convertida a veces en consumo, o en espectáculo, o en rendimiento, este libro devuelve una montaña más lenta, más culta, más atenta. Una montaña donde el andinista no es solo quien vence una dificultad, sino quien aprende a entrar en relación con ese territorio, sin héroes. Finalmente, este libro es una forma de camaradería diferida, ya que Mayer caminó con Wolfgang Förster, ahí en la foto, con Ludwig Krall, con Heini Schneider y con tantos otros compañeros. Álvaro también camina con ellos, pero de otro modo, a través de sus relatos, fotografías y de sus testimonios. La cordada ya no avanza sobre un glaciar, sino que sobre una serie de documentos, pero la lógica es similar, ya que nadie sube solo. Incluso en el archivo, alguien nos asegura desde atrás, alguien nos entrega una cuerda, alguien nos dice por dónde conviene seguir. Y si el autor rinde, y así el autor rinde su homenaje, tal como lo hicieron en el 52 con la expedición a la ruta Gusfeld de la Aconcagua. Mayer fue un importante promotor de diaporamas de naturaleza en Chile, proyectaba sus imágenes para que otros pudieran ver lo que él había visto. Hoy, Álvaro hace algo parecido con este libro. Toma imágenes, estos relatos, estos reportes, las glosa, y los vuelve a proyectar ante nosotros. El libro es de algún modo un nuevo diaporama, no uno hecho con la luz sobre una tela, sino que en palabras sobre el papel. Pero el gesto es el mismo, compartir la montaña. Tal vez todo gran libro de montaña sea eso, una forma de devolver lo visto. Eberhard Mayer fue un joyero de las montañas porque supo reconocer en ellas un valor que no se agota en la altura. Y Álvaro lo es a su manera porque supo reconocer en el archivo de Mayer una piedra todavía luminosa. La tomó entre las manos, la limpió del polvo, la giró hacia la luz y nos las entrega ahora para que también nosotros podamos ver. Y quizás esa sea la mayor virtud de este libro. No solamente nos cuenta quién fue Eberhard Mayer, nos obliga a preguntarnos cómo estamos yendo a la montaña. ¿La estamos escuchando? ¿La estamos contando?
¿Todavía somos capaces de detenernos ante una flor? Lo más probable es que seamos de aquellos que, como bien dice Mayer, comillas, en raras ocasiones se nos ve por los caminos más concurridos. Cierro comillas. Nuestra cumbre comienza mucho antes, en el deseo de salir a donde yace el llamado silencioso de otro mundo. Gracias. ¿Te dejo esa o no? Sí. Hola. Antes de leer el texto que preparé para esta presentación, quería contar brevemente que yo tuve la oportunidad de leer el arranque de este libro en un taller que hicimos el año pasado de escritura de relatos de montaña. Un taller muy lindo que hicimos acá. Tuve a Felipe y a Álvaro como talleristas, y yo la verdad, conociendo muy poco de la historia de Mayer, Álvaro nos sorprendió para los que tal vez ya han tenido la posibilidad de acercarse a este libro con una escena que Álvaro reconstruye con su imaginación de un ascenso a una cumbre muy relevante, pero que sin embargo no tenía un registro, un testimonio escrito. Y durante las sesiones del taller estuvimos trabajando ese texto. Y bueno, luego el texto se transformó en libro gracias a las traducciones que hizo Álvaro, pero yo me quedé pensando mucho en la imaginación y cómo de alguna forma también la traducción, que es algo que puede ser tal vez a primera vista algo muy, muy fijo o que no permite ciertas laxitudes o que podría impedir el acceso al literario. En este caso tenemos una obra que es capaz de integrar, ¿no es cierto? Que es capaz de integrar no solo la densidad del archivo, como decía Philippe, sino también la experiencia subjetiva y personal de quien en este caso ha investigado, ha traducido y se arriesga también a la invención. Y creo que funciona muy bien. Álvaro es un texto que está muy bien escrito. Así que, bueno, voy a partir contándole esa pequeña anécdota. Por mi parte, yo me fijé más que en la manufactura del libro, porque tal vez ya me había ocupado de eso en ciertos aspectos tal vez más subjetivos o interiores que me llamaron la atención, y eso es lo que voy a compartir con ustedes. Hay una dualidad que atraviesa esta biografía de Eberhard Mayer. El título de este libro investigado, traducido y escrito por Álvaro Vivanco ya nos hace inferir esa ambivalencia, el joyero de las montañas. Porque, ¿qué relación tiene la joyería, ese arte de engalanar a un otro a partir de la manufactura de pequeñas piedras preciosas, de enaltecer el sentido del gusto y el goce estético humano, con la audacia y la tenacidad brutal que requiere ascender grandes cumbres como las de la cordillera de los Andes? Diremos que poco y mucho en común. Podríamos pensar en el encanto de lo mineral que surge de las entrañas de la cordillera, transformando piedras en bruto a una joya que conquista a un otro amado. O podríamos pensar también que la estampa y elegancia que representa un vendedor de joyas calza con la personalidad minuciosa y detallista de alguien que debe enfrentar la logística y planificación de un primer ascenso a una cumbre inexplorada, en donde, como una obra de orfebrería, los cabos sueltos o inacabados son inadmisibles para asegurar el éxito del proyecto. Pero más que encontrar semejanzas, Eberhard Mayer parecía experimentar su oficio de joyero como una necesaria exigencia que le abría puertas a la libertad de subir montañas.
una sobrevivencia del cotidiano, de la rutina y las exigencias banales que todo humano promedio deben enfrentar por el mero hecho de ser parte de una sociedad. Como bien rotula Álvaro Ivanco en este libro, en los diversos testimonios de Cumbre y reflexiones de Mayer en torno a los Andes centrales, ir arriba era una forma física y también metafórica de capturar la luz que el explorador solo encontraba en la alta montaña. Esa nitidez y claridad que se volvió cada vez más necesaria para bajar a resistir el mundo de lo mundano, el de los trajes de vendedor, el de atender a los clientes de la joyería, lo que Mayer denominó como las máscaras impuestas para funcionar en un mundo que no parecía interesarle en absoluto. Eso era todo, traer algo de luz al mundo gris de la rutina, hasta que ésta se volviera nuevamente insoportable y ahí volver a planificar una nueva expedición con sus compañeros de ruta. Este ímpetu necesario y existencial por subir cerros como una forma de sobrevivencia a la rutina, o por qué no, una forma de escape, la hemos leído y observado en diversas manifestaciones estéticas y culturales. Es un tema universal que encontró un espacio sumamente relevante en el romanticismo alemán y la búsqueda de lo sublime, el movimiento que impulsó este espíritu a fines del siglo XIX en Occidente. Una revista andina del año 1932 recoge también esa búsqueda por el encuentro puro y de superación física y espiritual con la naturaleza. En uno de los artículos de esta revista andina, que está en línea y también física acá, aparece un fragmento del Fausto de Goethe, escrito en alemán, que acompaña una imagen en blanco y negro de la erupción del volcán Kizapú durante ese mismo año, una de las más violentas del siglo XX. Ahí aparece un diálogo situado en la alta montaña, en donde Fausto y Mefistófeles discuten acerca del origen de las cordilleras. Mientras el demonio Mefistófeles apela a las energías de Satanás para argumentar con la lava y el azufre los orígenes malignos de los volcanes, Fausto no admite mitos de ningún tipo para explicar la brutalidad con que se le presenta la naturaleza. Habla el Fausto. La masa montañosa permanece para mí noble y silenciosa. No pregunto de dónde procede ni por qué. Para Fausto es el encuentro íntimo y privado con la cordillera lo que le importa y lo que lo cautiva. No hay más que eso. No hay más sentido ni explicaciones. El origen de las cordilleras y el encuentro con la naturaleza verdadera es así de simple, de profundo y brutal. Ese parecía ser también para Mayer y muchos compatriotas de su época el significado de subir a la montaña y de encontrarse frente a frente con la pureza de las altas cumbres. Pero el problema del alejamiento de lo mundano, que cuando nos alejamos de lo mundano, es que después de cada cumbre viene un descenso. Una frase con ese espíritu recoge este libro. Al momento de retratar la depresión y el mutismo que generaba en Eberhard Meyer volver de cada expedición, Vivanco recoge una cita del existencialista Albert Camus para señalar ese ánimo. El verdadero horror de la existencia no es el miedo a la muerte, sino el miedo a la vida. Pero a pesar del mutismo, como expresaba en sus textos, que le provocaba retornar a la ciudad, Mayer fue generoso en ese conocimiento adquirido allá arriba, comunicando sus experiencias en cientos de relatos con el resto de la humanidad. Como en estos pasajes del libro, donde resuena la ambivalencia que hace tan atractivo este escrito. Así describe, por ejemplo, su experiencia en el Rotundadero. Ahora nos sentimos completamente en nuestro elemento. Las pequeñas preocupaciones diarias han quedado abajo en el valle, acá arriba se ensanchan el corazón y los pulmones para sacar nuevas fuerzas. Por los picos del Barroso en 1948. Allá arriba se nos permitió experimentar aquella tranquilidad contemplativa que hoy en día ya casi no se conoce y que sin embargo es tan necesario para recuperar el equilibrio mental. Y luego sus memorias en el Nevado del Plomo, tras lograr el segundo ascenso en 1950. Qué pequeños nos sentimos en este abrumador paisaje de montañas y sin embargo se mezclan estos pensamientos, un sentimiento de satisfacción por ser nosotros los segundos tras tantos años que pueden estar acá arriba. Y cierra. Qué abundancia de experiencias trajimos a casa y cuánto brillo del sol para iluminar nuestros días grises. Recuerdo algunos reportajes que yo escribí algunos años atrás, donde tuve la oportunidad de conversar con otros pioneros del montañismo de los Andes centrales,
también socios del DAP, como Kurt Clausen, Ulrich Loher y los hermanos Stedt. En la casa de Loher, mientras me mostraba fotos de expediciones realizadas con el DAP Valparaíso, recuerdo muy bien que me contó que cuando salía a caminar a los cerros de Recreo y de la cordillera de la costa, era para él también una forma de apaciguar los pensamientos difíciles en una época en donde muchos familiares y compatriotas alemanes estaban sufriendo la derrota, el hambre y la humillación post-guerra mundial. Como Mayer y sus cordadas, más que buscar transformarse en deportistas de élite o ser reconocidos por grandes récords, estos alemanes comprendieron el montañismo como una forma de superación personal, acaso como una manera de sobrevivir a la pesadilla e incertidumbre de estar lejos de quienes peor lo estaban pasando. Este libro también lo trata así. La tarea de subir un cerro no se cumplía simplemente a través del uso de las fuerzas físicas, por todos conocidas. Había algo más que la lucha entre fuerzas mecánicas por subir. Era una batalla espiritual, por vencerse a uno mismo y olvidarse de los sufrimientos corporales para así poder seguir avanzando. Ir al frío de los glaciares, con apenas el equipamiento y el vestuario que contamos hoy en día, o acceder a montañas desconocidas, cuando apenas había mapa y los arrieros eran los únicos que conocían la ruta, que manejaban cierta información de la ruta y de los puntos de agua, fue para muchos de ellos tal vez lo más cercano a empatizar con el dolor de sus compatriotas alemanes. No es ánimo de este texto analizar a los pioneros que hicieron historia en el montañismo, pero sí me llama mucho la atención que detrás de todas estas hazañas exista tanto dolor y sufrimiento existencial. Me hace preguntarme, tal vez, porque tengo 37 semanas de embarazo y estoy en un momento de hacer nido, de calor, de cuidados, que es lo opuesto a exponerse al riesgo de lo exterior y lo desconocido, si para ser un gran montañista es necesaria esta condición. Como la vía atormentada de artistas cuya biografía es tremenda, luego disfrutamos en película y en libros, revelándonos que gracias al tormento, a la pesadilla experimentada en vida, que ellos y ellas fueron capaces de crear tan altas obras de la humanidad. Mayer supo encontrar arte, belleza y redención en las montañas de un país que, siendo ajeno, lo hizo suyo hasta la muerte, y dejó como legado 20 años de testimonio de algunas de las cumbres más relevantes de la cordillera andina, con 66 cumbres importantes alcanzadas y 16 primeros ascensos, marcando un precedente para los futuros montañistas que volverían a esos mismos valles y cumbres, y una inspiración para nosotros, socios del DAP, y amantes de las muchas veces incomprendida e inútil conquista de la cordillera, que hoy podemos leer gracias a la traducción, investigación e imaginación de Álvaro Vivanco. Para Mayer, la montaña fue una herramienta de resiliencia, como también lo decía Felipe. Con la grave caída que tuvo en un glaciar en los Alpes suizos, donde terminó con un pie amputado, él supo reinventar su pasión por las montañas. Desde entonces bajó la mirada de los colosos glaciares y penitentes para enfocarse en el registro de lo minúsculo, flores, estambres, insectos y aves, con su cámara fotográfica, maravillándose con esta otra joyería de los países precordilleranos. Así, por ejemplo, escribe: la verdadera flor del cactus aparece en noviembre, por lo que vale la pena realizar una caminata a la cordillera en esta época, cuando todos los cactus están engalanados con una o más de ellas. Así deberíamos olvidar nuestras preocupaciones del día a día, por lo menos por unas pocas horas, mientras estamos afuera al aire libre recibiendo el regalo de estas maravillas. La biografía de Mayer tiene la estructura de una tragedia griega, y los valles cordilleranos fueron la antesala a su epitafio. Como bien narra este libro, durante una excursión a la precordillera del Limarí, al solicitar a unos campesinos un lugar donde instalar su carpa para pasar la noche, estos lo amedrentan mientras dormía. Totalmente indefenso, lo matan a golpes, le roban el auto y lo lanzan a una fosa común, de la que solo sería identificado semanas más tarde gracias al hallazgo de la prótesis de su pie amputado. Mayer no tendría que vivir más con la angustia e incertidumbre de lo que iba a pasar en el futuro, ni la sentencia de regresar a la ciudad para responder a las máscaras impuestas por la sociedad. El silencio de la muerte lo asalta en la cordillera, donde fue una y otra vez a buscar la luz.
tiro lo pongo, tiro lo pongo. ¿Me puedo quedar parado para hablar? Gracias. Oye, gracias a todos por venir. Buenas noches. Y gracias a Filipe y Paula. No esperaba palabras tan generosas sobre el libro y menos sobre el autor. Si vuelvo a publicar un libro, lo puedo volver a invitar. Pero Publícalo. No sé si eso ocurra. Pero, mi intención ahora es contarle una pequeña historia que el lado B del libro, lo que no está ahí, de cómo llegué a escribirlo y cosas que me motivaron, y aprovechar de darle las gracias a algunas personas que me ayudaron a que esto se concretara. Paula dijo en el mes, ¿cuánto? Perdón, semana 37. Yo no quiero emergencias hoy, así que no voy a tratar de contar esta historia de la forma más aburrida posible, para que Paula no se emocione y no tengamos que ayudarle a traer a nadie al mundo. Así que, dale, vamos con esto. La historia del libro partió hace unos 20 años atrás, en esta misma sede del club, en lo que Philippe llamó la mítica biblioteca. Normalmente está más desordenada que eso, pero ahí hay un mundo entero lleno de historias, sobre todo en alemán, que yo por suerte entiendo alemán, así que ahí he gastado horas. Y 20 años atrás me topé con algunos personajes en este club. Los que venimos cada cierto tiempo nos estamos topando con gente, algunos de ellos extraordinarios. A mí tuve la suerte 20 años atrás de conocer un par de montañistas sobresalientes que me ayudaron bastante. Uno de ellos, Philippe lo mencionó, Heini Schneider, que está a la derecha, a la izquierda de Eberhard Mayer, están en la cumbre del Cerro Pirámide, en los años 50. Heini fue compañero de Eberhard Mayer en un montón de ascensiones, era el amigo fiel que iba siempre. Yo lo conocí 60, 70 años después que esto, vamos a la siguiente, cuando Heini lo conocí así, en realidad un hombre mayor, que ya no hacía montaña, y como no hacía montaña, porque el cuerpo ya no lo acompañaba para eso, estaba dedicado, entre otras cosas, a rescatar documentos de su amigo, y estaba digitalizando escritos, y con otro amigo de él, que también lo conocía acá, esto también es, perdón, antes de saltar a su otro amigo, Heini, además tuve la suerte de subir un cerro del Nevado Piquenes, año 53, me encontré con el testimonio de Eberhard Mayer, y ahí está la firma de Heini, Enrique Schneider, en uno de los 6.000 que hay acá. Esto fue, no es el primer ascenso del Nevado Piquenes, pero el Nevado Piquenes tenía 2 o 3 ascensos nomás en esa época. Pero bueno, cuando llegué acá al club conocí a Heini, que tenía su historia con Eberhard Mayer, y Heini estaba acá todos los martes, todos los jueves, con otro gran amigo de él, Sergio Kunstmann. Sergio Kunstmann, cuando yo lo conocí, no era socio del DAF, pero venía siempre. Gran montañista, la cantidad de primeros ascensos de Sergio Kunstmann es impresionante, y ambos estaban acá, y yo iba a la biblioteca y ahí estaban y me contaban historias, estaban digitalizando documentos, esos documentos algunos escritos a máquina, digitalizando fotos y diapositivas. Hay una foto que se fue. Hay una foto que se fue, era la foto más importante. No hay problema. Tú me lo enviaste así. Era la foto más importante porque estaban los dos, como los conocí. Y es que hay algo muy curioso porque puse la foto de los dos, que creo que el cumpleaños, cuando Sergio Kunstmann cumplió 80 años, están los dos vestidos muy formales, y atrás aparece un socio que está acá hoy. Después le voy a mostrar la foto. Está más joven de lo que se ve hoy. Pero bueno, estos dos grandes montañistas
personas mayores estaban trabajando, aprendieron a digitalizar fotos ahí a los 75, 80 años, nunca en su vida habían digitalizado nada, tenían problemas con el computador, más problemas con el escáner. Y hacían esto tomaban las diapositivas de Mayer y las ordenaban por expedición. Entonces, cada expedición, la idea de ellos es que fuera un diaporama que cualquier persona que conociera un poco la historia pudiera presentarlo. Y siempre partían así, ponían una diapositiva de entrada, homenaje a los grandes andinistas, ponían los nombres, y a continuación la lista, una por una las fotos, qué es lo que se estaba bien, qué es lo que estaba en cada una de las fotos, identificaban los cerros, los años, los días, y con eso se podía armar un diaporama. Yo vi acá a Sergio Kunzmann presentar el diaporama de la expedición a la Aconcagua del año 52 por la ruta chilena de Güsfeld, que no se había hecho nunca, que ellos por primera vez la completan. Espectacular. No me acuerdo cuántas fotos, más de 100. La historia completa con todo el detalle de la expedición que duró como 20 días. Y así ellos terminaron este trabajo y nos dejaron de regalo unos CDs. Perdonen, supongo que todos sabemos todavía lo que son los CDs, pero las fotos estaban guardadas en esos CDs que ellos las dejaron ahí. Y por suerte las guardé en otros dispositivos también y están en la nube. Hicieron un trabajo magnífico y algunas fotos fueron mejorando su técnica de digitalización y lograron que algunas fotos quedaran realmente muy bien. Como esto acá, cuando regresan de la expedición a la Aconcagua, se bañan, se lavan un poco. Creo que algunas de estas fotos están bien digitalizadas, yo las usé, están en el libro. Obviamente están los créditos de Sergio y Jaime por el trabajo que hicieron. Pero como les decía, el trabajo de ellos era bien curioso. Que eran montañistas antiguos, gente que consiguió muchas cosas y siempre las consiguió a su manera. Entonces, acá hay algunos ejemplos de fotos que digitalizaron que están en el libro que están bastante bien. Pero Mayer ahí bajando cuando viene bajando de la cumbre de la Aconcagua, cuando está por empezar la tormenta. Y con algunas fotos hicieron unas cosas experimentales, sí, se atrevieron. Algunas fotos no les gustaban como esto era Sergio Kunzmann en realidad, porque algunas fotos estaban como un poco desvanecidas, los colores no se veían bien, entonces Sergio llegó y dijo, no, esto hay que arreglarlo. Jaime, una persona un poco más sensata, decía, Sergio, no lo hagas. Pero Sergio no lo escuchó y llegó esos brochazos así. Esto es la cumbre de la Aconcagua, y la foto Sergio la arregló a su manera, dijo, no, el cielo no se vea. A mí la foto es una aberración, pero a mí me encanta. Y yo la veo y me acuerdo de ambos y más cariño siento por ellos. La otra foto más de la Aconcagua también tiene unos brochazos ahí al cielo. El refugio de Eva Perón, y hoy ya no existe. Quizás pueden llamarme cobarde, pero las fotos con los brochazos no están en el libro, están las fotos, las otras. Bueno, al mismo tiempo que conocí a Jaime y a Sergio, conocí a otra persona que no estaba en Chile, que había sido socio del DAF Valparaíso, Ulrich Lorber. La persona que, no sé, lo más cercano que he tenido alguna vez a un mentor, alguien que me enseñó. Ulrich se fue de Chile en la década de los 60 y con un trauma. También gran montañista, subió el Alto de los Leones en la década de los 50 o del 60. Bueno, se fue a Alemania y su trauma era la toponimia de la montaña en Chile, que
En la cartografía oficial está llena de errores, llena de omisiones, y después se va a vivir a Alemania, que la cartografía es perfecta, en los Alpes no hay errores. No voy a creer. Entonces, desde viviendo en Alemania, creó un proyecto, le llamaba Proyecto de Nomenclatura. En el fondo era corregir todas esos errores, esas omisiones, y tomar las cartas y empezar a ubicar los nombres correctos de los cerros, ponerlos donde correspondía. Y bueno, yo había subido un fin de semana a un cerro, no sabíamos cómo se llamaba, y entré a la biblioteca. Y ahí en la biblioteca estaban guardados unos mapas hechos por Ulrich, donde él corregía, ponía los nombres correctos y tenía puesto su mail. Entonces, yo vi eso y le escribí. Y le digo, ¿de dónde sacaste el nombre? Y ahí él me contó, y empezó a contarme muchas cosas. Me contó el origen del nombre del cerro que habíamos subido, que él lo había bautizado y todo. Y me contó, ellos la primera vez que lo vi esto, cualquiera que se interese por la historia de la montaña en Chile, esto es una de las Biblias, el Libutrí. Curiosamente, este Libutrí que tengo acá en la mano me lo regaló hace un mes, cuando hicimos el lanzamiento del libro, me lo regaló la viuda de Jaime Schneider. Este es el Libutrí de Jaime. Pero la primera vez que vi algo de Libutrí fue cuando Ulrich me responde un mail y me mandó las reglas de la toponimia de Libutrí. Están acá, las décadas de los 50. Oye, no se las voy a leer, son 3, pero hay una que es la que más nos interesa hoy, que en el fondo dice que cuando un cerro no tiene nombre, no tiene ascenso, el que lo sube por primera vez tiene derecho a bautizarlo, y el resto deberíamos aceptar ese nombre que ese montañista le puso a un cerro. Eso significaba que donde faltaban nombres de cerros había que ir a buscarlos, pero esos cerros que quizás habían subido, había que buscar en los relatos y decir, esta persona subió este cerro y este cerro, que no tiene nombre en las cartas oficiales, las cartas del IGM o las que hubieran, en realidad sí tiene un nombre, porque alguien lo subió o lo bautizó. Entonces, estaban Jaime y Sergio ahí digitalizando, y yo empecé a ver, hay relatos de Eberhard Mayer que están en alemán. Entonces empecé a traducir y a buscar nombres de cerros. Y Eberhard Mayer hacía esto. Sube, por ejemplo, Cerro Tosca, año 55, y escribe un pequeño relato ahí de su ascenso al año 55, y leyendo, le digo a Ulrich, ya sé dónde está el Cerro Tosca. Entonces, lo que hacíamos con Ulrich era lo siguiente. Este es un recorte de la carta del IGM. Bueno, lo típico, todos los que hemos ido al cerro acá lo conocemos. No hay nada, vacío. O sea, curvas de nivel, pero no hay nombres. Entonces, hablamos con Ulrich, Cerro Tosca, está ahí está el chimbote, ahí está Colinitas. Bueno, esto mismo lo hicimos, no sé, años estuvimos haciendo esto, encontramos muchos nombres, y yo comencé a traducir estos relatos, y me encontré ahí, ya no solo me estaba buscando nombres, sino que me encontré que había historias valiosas por atrás, hasta que de repente ya las tenía traducidas todas, y apareció la editorial chilena de montaña, y bueno, acá estamos hoy. Esto tampoco era la foto. No sé yo, tú me lo mandaste. Bueno, pero la foto seguía acá. El libro encontró su casa, que es esta misma biblioteca. Gracias. No lo revisaste. ¿Hacemos preguntas Sí, o la Paula preguntas. con Felipe van a preguntarme a mí de manera torturada? No. ¿Preguntas del público? Sí. Yo tengo una pregunta. ¿De qué manera la carta rayada aquí en la biblioteca por ti y por Ulrich se oficializa? De ninguna.
nunca se ha oficializado. Ulrich, esta es otra historia, no es Eberhard Mayer, pero Ulrich me mostró las cartas que él escribió al IGM, del IGM lo mandaron al Ministerio del Interior, lo mandaron al Colegio papeleo, nunca hicieron nada. No hay interés. No sé si alguna vez lo va a ver. ¿Y qué rol cumple ahí, por ejemplo, Anders Hamburg? Puedes publicar, en la web puedes publicar lo que quieras, pero Pero cuando aparece Anders Hamburg en el proyecto de nomenclatura, es que Anders Hamburg existía nomenclatura y nomenclatura tenía las cartas corregidas, entonces había una parte del trabajo avanzado, trabajo hecho en forma seria, documentado, con respaldo, con bibliografías. Cerro Tosca yo puedo ir y decir, esta persona lo subió tal Cerro Pollerita, estas personas lo subieron, lo bautizaron, y probablemente si uno de nosotros va al sur, puede encontrar, puede ser que todavía encuentre un testimonio allá arriba. Álvaro, bueno, felicitaciones por el libro, yo ya lo empecé a leer y está... Bueno, para que quede registrado. Felicitaciones por el libro, yo ya lo empecé a leer y está increíble, se lo pasé a mi papá también y estaba muy chocho leyéndolo. Mi mamá por fin entendió por qué nos gusta salir al cerro, con la primera parte del diaporama de Eberhard de por qué nos gusta salir a las montañas. Dicho esto, la información que estás diciendo tú del proyecto Nomenclatura, ¿dónde está? Como para trabajarla, para verla, para publicarla. Había un problema. Nunca la publicamos en una página web porque había un problema de derechos de autor, que son cartas del IGM que estamos retocando. No podemos publicar las cartas del IGM menos corregidas. Está armando por medio. Lo hicimos, hizo una lista de distribución, año 2014. En el fondo, cada cierta cantidad de años, decía, ya cerramos una etapa y lo distribuía entre montañistas. Y tenía una lista de distribución. Yo creo que Pablo estaba en esa lista. tengo por ahí un archivo. Sí. Pero el que lo pida se lo compartimos. Cuéntame, ¿qué dices? La vida es la forma electrónica, hoy día los mapas están todos en Andes Hamburg, los mapas, disculpe, y ya la nomenclatura se mantiene ahí y claramente el IGM se queda atrasado y algún día quizás se pondrá, se sumará, digamos, esto, pero... Bueno, a propósito de eso, en Andes Hamburg hemos publicado mapas físicos y cuando hay cumbres en la frontera o cercanas a la frontera, ahí se ponen. No te dejan usar nombres diferentes Sí. a los que están publicados en sus cartas. Ahí se ponen quisquillosos. En algún caso hemos logrado que podemos poner entre paréntesis el nombre de algún cerro, pero no te dejan corregir, porque lo que pasa es que esta es la postura del gobierno de Chile desde hace más de 100 años. Cuando se firmó el Tratado de Límites, dijo, los límites están fijados acá en las cartas, están. O sea, las cartas tienen ciertos nombres y esos nombres para el IGM son los nombres. No los puedes cambiar. A los argentinos les da lo mismo. Hay que publicarlo en Argentina. Yo recuerdo que Ulrich, cuando yo conversé con él, él intentó, lo que es contigo, no sé, de ir al IGM de muchas veces. Y finalmente me acuerdo que me dijo que era tal el nivel de burocracia, ¿no es cierto?, y de posibilidades que los montañistas finalmente no hacían burocracia, se dedicaban a subir cerros, así que iba a abortar ese camino. Sí, pues sí, yo tenía copia, me mandó copia de los mails al IGM y al Ministerio del Interior. Solo lo tramitaron. Y UTRI logró cuando vino a Chile, el UTRI vino contratado por la Universidad de Chile, el glaciólogo, él logró que el IGM hiciera algunas correcciones y aparecen algunos nombres y el UTRI le dijo al IGM, el UTRI este libro viene con mapas acá y muchos de esos nombres están en las cartas del IGM gracias a él. Y yo sepa, el único que ha conseguido algo en 200 años de historia.
Ya que estamos hablando de la biblioteca del DAF, ¿qué porcentaje, bueno, y que ahí se inspiró este libro en parte? Si conoces tú, qué cantidad de bibliografía o qué porcentaje de bibliografía del DAF está digitalizado? Las revistas andinas están todas digitalizadas, hasta el año 2000. Las más nuevas no, porque todavía tenemos esperanza de vender andinas. Hasta el año 2000 están todas digitalizadas, están en la web. Los libros hay algunos importantes, como el vaquiano del andinista chileno, eso que es como la primera guía de montaña que se hizo en Chile, también está digitalizado. Unas cosas las que están, Gustav Brandt, que primero que hizo ascenso importante en Chile, mucho antes que se fundara el GAP, incluso, también están digitalizadas. Ahora, si alguien quiere venir a digitalizar, bueno, acá digitalizaron uno más. ¿Cuál es la joyita de la biblioteca del club? Aquí. Sí, hay varios. Esos relatos de Gustav Brandt, el ascenso al plomo, estamos hablando del siglo XIX. Sí, ese tipo de cosas. También el vaquiano del andinista chileno me parece un lujo es un manual para subir los cerros de acá alrededor de Santiago, escrito en los años 30, casi 100 años de antigüedad, y todavía tiene información. Y un libro, yo lo vi una vez en la Federación, el Manuel, el libro, creo que el libro secreto, de los hermanos Bazán, que era de puro fotografía. Precioso ese libro, yo nunca lo he visto más de nuevo. No, yo creo que era todo original porque no era impreso, era pura foto. La revista andina también, el primer número me parece también extraordinario. Hay muchos relatos de primeros ascensos. La revista se publica desde el año 19. O sea, un poco para aportar, es interesante a veces cuando uno profundiza en estos manuales y revistas y uno empieza a buscar información donde empieza a salir y se empieza a armar un poco la historia de la montaña a través, ya de manera transversal. Te comentaba que recién encontré el libro de von Loventhal, que fue el primer instructor de esquí, y que antes de hacer su primer curso escribió un libro de esquí que es el primer manual de esquí de Chile, corta, del año 31, chiquito, que está aquí y lo que llena en la biblioteca del DAF, un manual de esquí que se ve con fotos bonitas que vale por sí mismo, pero de repente dice que es así como hay que ir a la montaña, cómo hay que vestirse, qué chaleco, qué calcetín, qué bota, qué sé yo, de repente dice que para protegerse del sol, año 31, en Europa se están ocupando ciertas cremas, pero lo que yo recomiendo es la crema inventada por el señor Sebastián Kluge, y da la receta de la crema para protegerse del sol del año 31. Uno lo pasa de largo, pero realmente uno se detiene y dice como, mira, ahí está el dato de la primera crema, el primer factor inventado en Chile por el creador uno de los fundadores del DAF. Entonces uno empieza a armar como esa historia de pequeñas anécdotas, así como una anécdota por aquí, una anécdota por allá, como la anécdota justamente de Kluge que hace una entrevista después, que dice que el año 25-26 llega con las primeras fijaciones a Chile y se construye su esquí, y ahí se empezó a esquiar de manera recreativa en Chile. La entrevista no es de eso, y muchos de estos escritos tienen esos datos que uno empieza a decir, oye, hace 100 años llegó el primer esquí y se empezó a popularizar. Y así. Entonces eso es lo interesante de la biblioteca, más que un libro, empezar a ver por aquí y por allá cuáles son los cruces.
Y ahí tú te vas armando como esa historia que nadie la ha contado como un volumen. La Rebelde Echevarría yo creo que lo hizo de cierta manera, pero queda mucho más trabajo de lo que hizo el Echevarría. Tengo una pregunta para Álvaro. ¿Cómo fue la elección, el orden de los capítulos, de las traducciones que hiciste? ¿Quedaron cosas afuera? ¿Se integró todo? Me interesa saber más de ese proceso editorial. Está todo, no quedó nada afuera. A diferencia de otros países con los que he lidiado, uno dejó basura. No, está bien. Escribió relatos largos de las expediciones más largas, más importantes, y de las cosas más pequeñas, una página. Pero está todo, y están ordenados cronológicamente, excepto por el de la Concagua. Algo que no sé qué pasó, lo publicó mucho más tarde después que hizo la expedición. También. Sí, ahí de repente hay unos saltos porque entre que hace la expedición y publica, no sé por qué. ¿Le pedían hacer esas publicaciones o era costumbre en esa época hacer una cartilla? Era costumbre. En las revistas de la época estaban casi todas las expediciones importantes. Como dijo Paula, había una gran excepción que el primer ascenso al Cerro Alto, uno de los 6.000 de acá, que no está en ninguna parte, no tiene relato. El relato lo hice yo. Usando mi imaginación, como dijo Paula. Después de leerlo tanto, traducirlo, traté de imaginarme cómo pudo haber sido. Pero es ficción. También hay una posibilidad de que esos relatos los haya escrito después, el del Lavado del Plomo y el de la Concagua, que se escribieron años después, se escribieron uno de esos para diaporama. Pero no diaporama, bueno, en esta serie no existía, sino que en el fondo él hizo por lo menos uno, y quizás más, en el Teatro Marconi. El Teatro Marconi es el actual Café de las Artes, un teatro de 900 personas. Entonces yo lo pongo un poco en el contexto de esa época del año 50, en cual el año 54 llegó la gira del documental del Everest. Y hay unos textos por ahí en que prácticamente todos los que hacían montaña fueron a esa exhibición del Everest. O sea, si uno se imagina en esa época en el centro, de hecho, Iván Vigurú contaba que tenía 10 o 12 años, me contaba a mí que vino en micro con su hermano a ver la película, porque ya le gustaba subir. Entonces yo me imagino un momento determinado de la historia del montañismo en Chile, un sábado X de junio, donde están todos en una sala. Mayer, Vigorú, estaba Gastón lo vio en Osorno, Bucero, también me contó que lo fue a ver con su polola, y en ese contexto Mayer da estos diaporamas en el Teatro Marconi frente a 900 personas. Entonces yo creo que esos montañistas en esa época de alguna manera tenían un nivel de popularidad, o había un tema que permitía ese tipo de eventos. Y por eso yo creo que por lo menos 2 de esos textos fueron escritos, el de las montañas, porque hoy las montañas... Y el de los picos del Barroso. Sí, no, de los picos del Barroso tampoco publicó nada, y yo encontré, está escrito a máquina y el texto para acompañar la presentación de las fotos. Y en el fondo el texto va hablando y va mencionando fotos tanto. No, solo quería comentar que el relato de los picos del Barroso es muy entretenido leerlo con la carta también, que es la carta Clati, se me olvidó, esa misma, porque todo lo que va diciendo aparece en la carta. Claro, dicen la carta tal y uno ve y cachai que ahí está y... Sí, y que está también en 3D, en Topos 3D la pueden ver. Ya.
Muchas gracias por la invitación. Carlos Acacnagil, ingeniero forestal, así que he subido, bajado cerro y me he mandado cerro abajo como forestal, algunas veces, muy pocas como escalador, muy pocas veces, pero más que nada por la profesión. Me gusta mucho la historia, la investigación. Historiador aficionado, así que más de 60 años escribiendo e investigando, por eso conversé contigo algunas cosas que habían acá sobre mis familiares, muchos familiares andinistas, y es una idea la que quiero plantear, que como digo de mis familiares, que ingeniero geógrafo del geográfico militar, participó en todo el levantamiento astronómico y topográfico de la Antártida para que pudiera llegar el presidente González Videla a tomar posesión. Después escalaron el San Valentín y esquiaron por primera vez seres humanos los campos de hielo sur. Entonces hay mucha historia en la familia de gente involucrada en la geografía, en montañismo, y por esto mismo un día me llamaron incluso el geográfico militar, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo andaba buscando información para escribir la historia de mi oncle, que había famoso por estos temas, los otros que habían ascendido ¿cómo se llama? Los cuernos paines derechitos, recto de arriba, escribir algo sobre eso. ¿Y qué es lo que pasaba? Es que resulta que es una forma de poder, que no se pierda la información que ustedes tienen. El geográfico militar, bueno, maneja la cartografía, son temas estratégicos, por eso no se abren mucho. Inteligencia, estrategia, defensa nacional. Entonces, son muy celosos de la cartografía. Por eso ellos tienen el tema de la cartografía, porque es un tema del ejército, de la seguridad nacional. Entonces, son muy sensibles a recibir información, a cambiar información. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que ellos regularmente tienen que renovar la planta profesional. Entonces, jóvenes del ejército que están haciendo la carrera, que quieren ascender, eligen a veces esta especialidad, que es una rama de la ingeniería militar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que piden? Buscan información, tiene que ser investigación. Entonces, yo creo que esta información que ustedes tienen, al ser un contacto con el ejército, con la escuela militar o la academia de guerra, oye, tenemos esta información. Puede servir para investigaciones de los jóvenes que se van a graduar para ingenieros geógrafos del ejército. Y ahí pasa la información. Puede servir como tema de investigación, de tesis de ellos, de graduación. Entonces, creo que es una idea que se puede, porque no se puede perder, información valiosa. Eso es. Muchas gracias y gracias por la invitación. Tengo una última pregunta para Álvaro. ¿Qué otra biografía te gustaría leer o escribir de alguno de estos personajes? Todos los otros picados, todos los otros viejitos. Los que están vivos. No, hay varios, pero y creo que hay varios con historia y vida muy interesantes, pero muy pocos dejaron tan bien documentado todo lo que hicieron. Por ese lado es más difícil. También hay una ventaja y desventaja con Ibel Campmayer. Campmayer falleció soltero, sin familia. No hay derechos de autor involucrado, no hay nadie en la familia que tenga guardado algo que no te lo quiere pasar. Lo que está acá y no hay más. Hay otros que puede ser más complicado o pueden querer ayudar o no sé. Hay que ver, caso por caso. Hay una tecla que falta por tocar, que son las cartas. Porque claramente Mayer, por lo menos lo que se ve en las fotos, que no era un tipo solitario. De hecho, hay muchas fotos con muchas personas y que lo más probable es que hayan habido algún tipo de correspondencia, que debe estar por ahí en la familia. Debe estar claro. Pues, a veces que alguien la guardó. Hay un relato, hay un relato de Belio donde él menciona la carta que se le mandó en la carta. Oye Álvaro, ¿quién era el socio que estaba en la foto antigua y que está acá? Pablo. Pablo. Está
parado atrás de Sergio Punta, pero cuando joven. Ah, Casi que yo conocí. Pero fuiste al cumpleaños de Sergio. Ah, sí. Cuando joven. Bueno, venido y les dejo invitados para el martes 4 de agosto en que Paula Cofrero va a exponer acerca de todavía no me dice qué, estoy desesperada. Sí, pero, estamos ahí explorando el tema en 2 semanas más. Oye, Eso, por cierto. Traigan sus libros, claro, traigan sus libros y aquí hacemos la sobremesa. oye, hay un bread and wine. Wow. No cheese and wine, sino bread and Bread wine. and wine.